no levanta sus manos y le da gracias al Señor porque está ahí? Dice en su palabra que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Hay muchas personas que tal vez ellos estuvieron muy ocupados, estuvieron haciendo muchas actividades, pero le damos gloria al Señor que usted está aquí. Que usted es una persona fiel, diligente, que ha venido a escuchar la palabra del Señor, y declaramos que la palabra no regresa vacía, sino que se arraiga en nuestros corazones y da fruto, y un fruto abundante. Sin más que agregar, quiero que abran su Biblia en uno de, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y cuando lo tengan todos me pueden indicar con un amén. Amén. Dios lo bendiga a la gente que nos visita por primera vez. En caso de que hubiera visitas, Dios lo bendiga grandemente. Lo tienen, Filipenses capítulo 2, el versículo del 5 al 11. Vamos a leer, y quiero que si lo ponen en la pantalla lo podemos leer todos juntos, porque es uno de mis textos favoritos. Lo tengo marcado en mi Biblia. ¿Lo tiene en la pantalla? Filipenses capítulo 2, versículo 5, del 5 en adelante. Ok, vamos a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santo eres Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, Gloria a tu nombre. y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Padre, gracias por instruirnos, gracias por capacitarnos, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual vino a morir por nosotros, Señor, y darnos vida eterna. Te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El tema para esta tarde, hermano, lo he titulado La autoridad del Hijo del Hombre. La autoridad del Hijo del Hombre, o sea, la autoridad de Jesucristo. Dice la Biblia que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a ver mediante el desarrollo del más que una prédica, es una enseñanza. Durante el desarrollo de la enseñanza solamente quiero tocar 3 puntos, y es la autoridad del Hijo del Hombre, o sea, la autoridad de Jesús, la autoridad de la iglesia, que es la iglesia en general, y la autoridad que nosotros tenemos como creyentes. Simplemente vamos a tocar esos 3 puntos. Hablar de autoridad es un tema profundo. Es profundo porque cuando yo estaba desarrollando, me iba a buscar varios textos que hablaran sobre la autoridad, y la Biblia habla bastante sobre la autoridad. Nosotros tenemos que estar bajo autoridad. Dios no nos manda que primero, quiero que entiendan esto, la autoridad, toda autoridad viene de Dios. Toda la autoridad. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a Adán y Eva, dice la Biblia que Él los puso en el huerto del Edén. Y cuando yo leo el libro de Génesis, estaba leyendo el libro de Génesis nuevamente, y dice que la autoridad, Dios le dio autoridad a Adán de sojuzgar la tierra. Le dio la autoridad, pero por la desobediencia de ellos, por la desobediencia de Eva y de Adán, dice que vino Satanás, los engañó, y fue el hombre mismo el que perdió la autoridad.
Dios creó a Adán que estuviera como cabeza y no que estuviera como cola. Dios creó a Adán para que él estuviera, dice la Biblia que el Señor mismo fue que le traía los animales a Adán para que él les pusiera nombre. O sea que Dios le dio una autoridad a Adán como cabeza del hogar, como cabeza de una familia. Dios le da la autoridad al hombre, ejercer autoridad sobre un hogar. Y quiero que entiendan esta parte, porque una cosa es que Dios te da autoridad de que tú administres tu casa, y otra cosa es autoritarismo. Autoritarismo tiene que ver como que haz esto, haz lo otro, o sea, es estar sobre de. Ese es el autoritarismo. Pero lo que yo entiendo por autoridad es que Dios te delega responsabilidad. Esa es la palabra, una definición de autoridad. Dios nos delega responsabilidad. Y cuando Dios te delega responsabilidad, Dios nos da un trabajo de delegar, de administrar. Todos aquí en algún tiempo de nuestra vida hemos estado sobre autoridad, ya sea en el trabajo. Si es padre de familia, usted está autoridad sobre su casa. Es triste ver que el hombre, el ser humano, no está ejerciendo esa autoridad. Y si el hombre no ejerce autoridad, quien termina creciendo es la mujer. Son las mujeres, y gloria a Dios por las mujeres, porque cuando el hombre no está, pues ellas son las que se encargan de los hijos, se encargan de tener el orden en la casa. El primer punto es la autoridad. La autoridad, dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esta parte se la voy a atribuir a nuestra pastora. Hace tiempo atrás nuestra pastora trajo yo recuerdo que estaba yo sentado y ella trajo un tema referente a este texto, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que el nombre de Jesús está arriba de ¿qué? De cualquier enfermedad. El nombre de Jesús está arriba del SIDA, está arriba de enfermedades del estómago. El nombre de Jesús está arriba sobre todo nombre, sobre todo rey, sobre todo principado. O sea, este es el fundamento que nosotros como creyentes tenemos, que no estamos aquí, no somos parte de una religión más, no somos miembros de una secta más, sino que dice que nosotros Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, se le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo vino a la tierra. Dice que una de las cosas que me sorprende de Jesucristo es de que lo primero que el Señor hizo cuando vino a la tierra, en los evangelios no se menciona mucho sobre la infancia de Jesús. Lo único que se menciona es de que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento, y bajo la voluntad del Padre. O sea, no se menciona mucho sobre la adolescencia de Jesús. Pero cuando Jesús ya cumple llega a los 30 años, dice que Jesús comienza su ministerio. Jesús sale de su casa, deja a María, tal vez deja a José, y comienza su ministerio. Y una de las primeras cosas que el Señor Jesús hace fue a buscar a Juan el Bautista. Va y busca a Juan el Bautista. ¿Por qué busca a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista era un representante de la autoridad sobre la tierra. Entonces Jesús viene a buscar a Juan el Bautista y le dice, bueno, yo vengo para que tú me bautices. Y Juan el Bautista dice, bueno, tú vienes a mí que te bautice, yo debería ser bautizado por ti. Pero lo primero que hace Jesús en su ministerio, viene y busca a Juan el Bautista, fue bautizado en el Jordán, se va al desierto, y así comienza su ministerio. Quiero que vayan conmigo a Mateo 28.
Mateo 28, versículo 18. Mateo es el último capítulo de Mateo. En el versículo 18, entonces Jesús comienza su ministerio y todo lo que Jesús hizo en su ministerio lo hizo, no solamente lo hizo operando, Jesús no solamente operó en la unción. Un día Jesús se paró en la sinagoga y se le trajo la ley y dice la Biblia que leyó el versículo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, pregonar el año agradable al Señor. O sea, el Señor fue ungido. Quiero que entendamos esta parte. No solamente Jesús operó en la unción, sino operó en obediencia también, obediencia al Padre. Jesús no hizo nada que no fuera la voluntad de Dios, y así tenemos que ser nosotros. Hay un problema cuando una persona, un individuo solamente quiere operar en la unción. Cuando una persona solamente quiere operar sobre la unción, que no es malo que uno opere bajo la unción, bajo la obediencia. O sea, viene el Espíritu Santo y nos capacita. La unción es que el Espíritu Santo viene y nos capacita, nos pone dones. Pero el problema es cuando nosotros queremos operar en la unción, pero no estamos bajo obediencia. ¿Pastor? El Señor le dio una palabra al pastor y declararon que este año era un año de la doble unción. Amén. Entonces, si nosotros queremos ver prodigios, señales, todas esas cosas, una de las cosas que tenemos que estar es bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad. No, hermano, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada si no nos metemos bajo la autoridad de Dios. No podemos hacer nada si no estamos bajo la autoridad de Dios. Yo no puedo hacer nada si no estoy bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de mi pastor. No puedo hacer nada. Porque cuando yo quiero hacer esto, hacer acá, sin consultarle a mi pastor, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque estoy usurpando una autoridad. Estoy usurpando una autoridad que no se me ha sido conferida. Cuando yo estaba, el Señor puso esto en mi corazón. Cuando yo estaba estudiando, no me gusta hablar mucho de esto, pero cuando yo estaba en el colegio estudiando, un maestro me dijo, nunca trate de sobrepasar la autoridad de su pastor. Nunca trate de sobrepasar la autoridad de su pastor. Porque la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. Y cuando nosotros queremos brincar esa autoridad, vamos a tener consecuencias. Entonces, Jesús vino y versículo 28 dice, Jesús en su ministerio dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo. ¿Y en dónde más? Y en la tierra. A Jesús se le confirió autoridad. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es la base de nosotros ser creyentes. Que no somos una religión más, no somos una secta más, sino estamos bajo la autoridad del Hijo de Dios. O sea, aquel que tiene la autoridad en el cielo y la autoridad en la tierra. Entonces mi maestro me decía, nunca trate de sobrepasar la autoridad, porque cuando usted trata de sobrepasar la autoridad de su pastor, dice, se va a meter en problemas. Y yo en ese momento, no que no lo haya entendido, pero muchas personas se inscribieron para aprender, para ser instruidos, pero al terminar del curso solamente fueron 10 los que quedaron. Pero cuando muchos se inscribieron, muchos querían solamente para obtener un título, para obtener una posición, para obtener un cargo, y muchos en el primer semestre ya le estaban preguntando al maestro, ¿cuándo nos va a enseñar a predicar? La experiencia de él como maestro, como ministro y como director de la escuela, dice, yo no les voy a enseñar en este momento, eso lo vamos a dejar para el final. ¿Por qué? Porque él tuvo una mala experiencia. Él empezaba a capacitar a la gente, él se empezaba a enseñar cómo armar un bosquejo, cómo prepararse,
le daba las herramientas y lo que hacía la gente ya no terminaba el resto del curso. Y él se daba cuenta que se iban por ahí, se aventaban sin autoridad, sin cobertura, enseñando quién sabe qué clase de doctrina. Entonces, él nos dice, ustedes aquí van a aprender autoridad y van a aprender a estar bajo autoridad. Si ustedes no saben y no entienden este principio, no les estoy diciendo que no les va a ir bien, pero siempre sométanse bajo una autoridad. Entonces, pasaron 3 años y después de 3 años fue que nos enseñó. Estas son las bases. Ustedes pueden hacerle así, ustedes pueden hacer así, pero nunca sobrepasen la autoridad que no se les ha sido delegada. Ahora, la gente, los hermanos, la gente ve tus dones. La gente ve tu habilidad. Hay una diferencia entre que la gente vea tus dones. Tenemos dones, el Espíritu Santo nos pone dones, hermano, pero nunca queremos sobrepasar una autoridad. Nunca sobrepasa una autoridad. Yo como miembro de esta iglesia, yo no tengo ningún problema si mi pastor un día viene y le pregunta a mi esposa, el pastor o la pastora, hermana, ¿y cómo es el hermano? Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema si un día mi pastor le pregunta a mis hijos, ¿y cómo es tu papá? ¿Cómo te trata tu papá en tu casa? Yo no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque aunque estoy en autoridad, también estoy bajo autoridad. Y lo que yo hablo, lo que yo digo, yo puedo edificar, pero también puedo destruir con la mala enseñanza que uno puede traer. Entonces dice que al Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora Jesús nos enseña que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esa misma autoridad, con esa misma autoridad el Señor les habló a sus discípulos y le dijo, vengan para acá. Y se puso a hablar con ellos. Los instruyó, los capacitó, los orientó. El Señor pasó tiempo con sus discípulos. Pasó tiempo con ellos. Miren, no hay peor desilusión que después de haber enseñado, capacitado, instruido a alguien, darle de comer espiritualmente y que hable mal de ti. Que hable mal de ti. La Biblia dice que cuando uno habla mal de una autoridad delegada por Dios, uno puede enfrentarse a consecuencias. ¿Qué le pasó a Aarón y a María? Aarón y María hablaron en contra de la autoridad de Moisés. Y voy a entrar en esta parte. Cuando uno habla mal o habla en contra de un siervo, no solamente estás hablando mal en contra del siervo, sino estás enfrentando directamente a la autoridad que Dios ha delegado en esa persona. Entonces, Aarón y María, fíjense qué tremendo es esto, porque Aarón y María eran hermanos de Moisés. Eran hermanos de Moisés. Antes de que ellos ocupaban una posición de liderazgo dentro del ministerio de Moisés. Un día el Señor le dijo a Moisés, se cansó tanto de dirigir al pueblo, y el Señor le dijo, junta 70 personas. Dice que yo voy a depositar, dice, del espíritu tuyo. Dice, del espíritu tuyo se lo voy a depositar en ellos para que ellos te ayuden en tu ministerio. Y Aarón y María eran cercanos a Moisés, ellos pudieron haber estado allí. Pero ¿qué pasó? Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Aarón y María eran hermanos de Moisés. Ellos eran sus hermanos. Pero ellos murmuraron y dijeron, ¿a poco solamente por Moisés, por medio de Moisés, Dios puede hablar? Ellos empezaron a murmurar porque Moisés se había casado con una mujer de Cus, una mujer cusita. Y empezaron a murmurar. Entonces el Señor dice que el Señor se enojó. Se enojó el Señor. Se enojó y habló a Moisés y le dijo, Moisés,
manda a llamar a María y manda a llamar a Aarón. Dice, y reúnelas en el tabernáculo de reunión, donde era la presencia del Señor. Entonces los reunió ahí Moisés, estaban reunidos los tres, y dice que bajó la presencia del Señor. La presencia del Señor bajó ahí y confrontó a María y a Moisés, confrontó a María y a Aarón. Y el Señor le dijo, cuando yo hable, cuando haya profeta en el pueblo, dice, yo voy a hablar al profeta por medio de sueños y visiones, pero a Moisés yo le voy a hablar, dice, cara a cara. Cara a cara. Entonces se fue el Señor, se fue del tabernáculo de reunión, y cuando el Señor se fue, dice la Biblia que el castigo para María fue que toda la piel se empezó a descomponer. Entonces Aarón intercedió. Mira, Moisés, habla, dile al Señor que tenga misericordia de María. Y vino Moisés delante de la presencia del Señor y Señor, mira, ten misericordia de María. Ha actuado mal María, pero ten misericordia. Y el Señor le dijo, bueno, pues dile que se vaya fuera del campamento, que se esté fuera del campamento por 7 días. Se va a hacer su castigo. Le dio lepra, fue lo que le dio María, le dio lepra. Eso fue la causa por haber murmurado en contra de Moisés. La crítica no edifica. La crítica no trae edificación. Entonces se fue María. Cuando María terminó los 7 días, dice que el pueblo no avanzó hasta que María nuevamente se reunió. ¿Qué le quiero decir? Sobre nuestra iglesia hay una autoridad. Y como creyentes tenemos que respetar esa autoridad. Ahora, el Señor nos enseña que Jesucristo nos enseña que Él siempre se metió bajo la autoridad de Dios. Él oraba, él se apartaba, dice la Escritura, Él se apartaba, buscaba comunión con el Señor, oraba, le enseñó a sus discípulos a orar, estuvo con sus discípulos en todo momento, les enseñó, los preparó, los capacitó. ¿Para qué los capacitó? Para que los discípulos también operaran con esa autoridad. Operaran con la autoridad. O sea, Dios nos capacita. Dios nos capacita para que nosotros también trabajemos, operemos nuestra casa, gobernemos nuestra casa con autoridad. Cuando nosotros no entendemos este principio, mira, si no entiendes este principio, tu casa va a ser un desorden. No te estoy diciendo que así va a ser, pero cuando el hombre no se sujeta a Dios, cuando el varón no se sujeta a Dios, va a ser difícil de que tú trates bien a tu esposa, de que tú la trates con cariño. Hay veces que las hermanas son más entran en más comunión con el Señor, y no porque estén más en casa, pero entran más en comunión con el Señor. Y hay veces que la mujer está apurando al hombre. Mira, ya levántate, ya es tarde, ya levántate, el servicio comienza a las 2 y ya está el hombre todavía a las 2. Mira, es tarde, mira que vas a trabajar. Y el hombre, no, espérate otro rato. Mira, hermano, Dios te ha dado autoridad. Dios te da autoridad. Y ahorita lo vamos a ver. A algunos le va a gustar, a otros no sé, pero Dios te da autoridad. O sea, tú te sometes al Señor. Una vez yo estaba trayendo un estudio sobre los varones. Y parece que era sobre Efesios. Y cuando empecé a enumerar los textos que habla que el varón, que el Señor le habla al hombre, Dios le habla más al hombre y le da más instrucción al hombre que a la mujer. Al hombre le dedicó como 6, 7 textos, a la mujer solamente le dedicó 3. Cuando tú no ejerces tu autoridad en la casa, la mujer es la que lo va a ejercer. Y no estoy diciendo que la mujer no puede. Si el hombre está fuera de la casa y la mujer tiene que disciplinar a los niños, pues está bien. Usted como mujer es autoridad sobre su casa cuando el marido no está. Si el niño se porta mal, usted tiene derecho de arreglarlo. Y cuando llegue el varón termina de componerlo. Pero José estaba hablando de esto. El hermano José estaba hablando de esto cuando le tocó exponer.
como varones no nos sometemos a la autoridad de Dios. Es por eso que hay tantos problemas en el matrimonio. Es por eso que hay tantos problemas en la vida conyugal. Porque hay una lucha. El hombre quiere tener la autoridad y la mujer quiere tener la autoridad. Pero una pregunta, ¿a quién le delegó Dios la autoridad? Al hombre. Y no estoy diciendo no estoy hablando del machismo, porque ese es otro tema. O sea, como varones, si usted se sujeta a Dios, usted va a aprender a amar a su mujer, la va a aprender a tratar bien, la va a amar, la va a respetar. Dice la Biblia, Jesús, basado en el que Él nos dio autoridad como la iglesia, el Señor le dijo a Pedro, dice, yo te doy las llaves del reino. Dice, te doy las llaves, dice, te voy a dar las llaves, dice, para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado en el cielo. Y todo lo que tú desates en la tierra sea desatado en el cielo. Como iglesia tenemos autoridad. Usted tiene autoridad. Usted es una persona con autoridad, pero si no se ejerce, si no se tiene el conocimiento, no la va a ejercer. Ahora, si el Señor me da mi autoridad, si dice, yo te doy las llaves del reino, si yo le doy las llaves a Ramón, si yo le doy las llaves al pastor Ramón, Ramón tiene la autoridad de entrar a mi casa. Tiene la entrada, yo le doy las llaves, dice Ramón, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, él, en el juego de llaves yo traigo las llaves del carro, las llaves del locker de mi trabajo, de la casa. Entonces, cuando yo le doy las llaves a él, yo le estoy dando la autoridad, por así decirlo. Cuando el Señor te está diciendo, yo te doy las llaves del reino, el Señor te está dando autoridad. Dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que usted desató algo? Si entendemos este texto como que atar y orar por los endemoniados. No, mire. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, Señor, ato a mis hijos a tu voluntad? Ato mis finanzas, Señor, en tu reino. Usted puede declarar esta palabra, Señor, yo ato mis finanzas, mi trabajo, mis hijos, yo los ato a la iglesia, los ato a tu voluntad, a tu palabra, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo una palabra, dijo una palabra de, Señor, yo desato tu bendición? Señor, desatamos, Señor, mira, yo como responsable de mi casa, yo tengo que desatar bendición sobre mis hijos. Si tú no lo estás haciendo a partir de hoy, velo de esa manera. Háblale a tus hijos. Mira, yo desato bendiciones de parte de Dios. O sea, desatamos las bendiciones, las puertas, cielos abiertos sobre tu vida. Haga esa declaración, porque se nos ha dado autoridad. Es preocupante cuando el hombre no ejerce esta autoridad. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 4. Mateo capítulo 9, versículo 4, vamos a ver lo que la palabra nos enseña. Dice Mateo capítulo 9, el versículo 4 en adelante, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ese texto dice que la gente se quedó sorprendida de la autoridad de Jesús. Se quedó sorprendida porque nunca habían visto a un hombre que hablara con tal autoridad.
Ellos conocían a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los príncipes, a los encargados de la sinagoga. Pero cuando ellos escucharon a hablar a Jesús, ellos se sorprendieron. Se sorprendieron porque Jesús no enseñaba como enseñaban los demás. Jesús no se conducía como se conducían los demás. Entonces, en ese tiempo apareció un carpintero llamado Jesús. La gente lo veía, bueno, ¿y este quién es? La gente pensaba, unos sabían que era carpintero, unos pensaban que era maestro, otros pensaron que era profeta. Entonces la gente se acercaba, ¿y este qué nueva doctrina trae? ¿Qué nuevas enseñanzas trae? Entonces Jesús se acercó, dice, y le dijo al Señor, paralítico, dice, toma tu lecho y anda. Como creyentes tenemos autoridad. Como hijos de Dios tenemos autoridad. Fíjate que la palabra autoridad es una palabra que viene, buscando el significado de autoridad, es una palabra que viene del hebreo o griego también, que significa exousia. Y esa palabra autoridad tiene un significado tan profundo que si nosotros entendiésemos que el Señor, una vez que el Señor vino a la tierra, dice que Él nos capacitó y nos dio autoridad. ¿Cuántos quieren cuántos quieren andar bajo la voluntad del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Amén. De alguna manera todos queremos hacer la voluntad, pero fíjate que cuando Satanás se rebeló contra Dios, también con él se trajo a una tercera parte de los ángeles. La Biblia dice en Hebreo, dice que Dios amó tanto al Hijo, que dice en Hebreos que a ningún ángel en el cielo, a ningún ángel el Señor le dijo, siéntate a mi diestra. El Señor no le dijo a nadie, el Señor tiene comunión con los ángeles, pero el Señor nunca le dio esa autoridad a un ángel. Y dice la Biblia que Él a ningún ángel le dijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese lugar que el Señor que tuvo preparado para Jesús solamente fue para Él. El Señor ama a los ángeles, dice que Él fue el creador de los ángeles, pero dice que a ningún ángel le dio esa autoridad de que se sentara junto a Él. Esa posición solamente fue para el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de la autoridad, nosotros vamos a operar en la autoridad. Como te estaba diciendo, hay veces que en un hogar, hay veces que las hermanas oran, no hay nada malo con eso, se preparan, pero hay veces que la mujer tiene que estar empujando al hombre y no debería de ser así. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis. Ese es un texto que Apocalipsis en el versículo 3 Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Y fíjate cómo Dios nos considera. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y esa es una palabra que me ministró el Señor. Y cuando entendamos esto, usted, yo sé que entendiendo esto, usted sé que lo va a poder poner en práctica. Fíjese. ¿Lo tienen todos? Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Amén. Vamos a leer del versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Él es soberano, el soberano de los reyes y de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre,
Y luego el versículo 6 dice, Él nos hizo reyes. ¿Qué nos hizo? Diga conmigo en voz alta. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, fíjate bien. Si la palabra dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes, esta palabra, ¿cómo podemos entender esto? Apocalipsis está hablando en los días venideros. Está hablando de los días venideros. Si nosotros fuéramos a ser reyes y sacerdotes, ese texto diría, ustedes van a ser reyes y sacerdotes. Pero ahí ese texto dice que Él nos hizo reyes, no dice van a ser reyes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué es lo que me enseña este texto? Rey es un término de autoridad. Y sacerdotes también. Por eso la Biblia dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Porque Él nos fue depositada un tipo de autoridad. Ahora, si Él nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo con autoridad. O sea, tenemos un tipo de autoridad sobre nosotros, un respaldo de parte de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que si los varones pueden levantar la mano y saber cuánto va a dar. Ok. Reyes un rey es una persona que tiene autoridad, ¿sí o no? Un rey tiene un rey, puede bajar su mano. Un rey tiene una autoridad. Usted tiene autoridad sobre su casa, sobre su familia. ¿Sabe cuál es la segunda cosa que el Señor me ministraba? Dice que lo hizo sacerdotes. Y un sacerdote lleva la vida espiritual del pueblo. ¿Qué le quiero dar a entender? Que como hombres, nosotros deberíamos llevar la vida espiritual de nuestra casa. O sea, es el hombre, y no tengo nada en contra de las damas, pero es el hombre el que le dice a la mujer, Hani, apúrate. Apúrate para ir al servicio. Es el hombre el que le dice, hijo, prepárate para ir al servicio. Es el hombre el que viene y trae la ofrenda y trae el diezmo. ¿Sabe que a veces nosotros agarramos la ofrenda y le dice al niño, ten? Mira, la Biblia dice que tú eres un sacerdote. Es un sacerdote de tu casa. Y la Biblia dice que si somos sacerdotes, por eso dice la Biblia, traer los diezmos y ofrendas al alfolí. A veces le decimos al niño, ten, lleva la ofrenda. No. Es tu responsabilidad como padre, como sacerdote de tu hogar, venir y dejar tu ofrenda al alfolí. Ahora, si usted le quiere dar al niño y que el niño aprenda a traer, bueno, eso es otra cosa. Pero por favor no mande al niño. Porque usted está delegando la autoridad sobre el niño y el que tiene la autoridad es usted. ¿Sí o no? ¿O no? El que tiene la autoridad sobre su casa es usted. Hay veces que el hombre le dice a la mujer, ve a hacer el cambio de aceite al carro, y lleva a la mujer a hacer el cambio de aceite al carro. Y le pregunta, ¿y ya le hiciste el cambio de aceite al carro? Sí, ya se lo hice. Cuando tengas tiempo, llevas el día. Bueno, eso es vergonzoso. Su trabajo de usted como marido en la casa es estar al pendiente de su casa. A veces cuando está lloviendo y la casa está inundando y la mujer, Hani, ¿cuándo vas a componer el techo? Ponle una cubeta de agua. Ponle ahí para que le caiga el agua. Estás delegando tu autoridad que te fue dada. Estaba yo leyendo Génesis. Génesis dice que ¿quién le puso el nombre de Adán? ¿Quién le puso el nombre a Eva? ¿Quién le puso el nombre a Eva?
A ver, encuentro uno por aquí, Adán, otros. ¿O no están de acuerdo? Adán fue el que le puso el nombre a él. Porque Dios le dijo, te voy a hacer una ayuda idónea. Y fue Adán el que le puso, ahora tú te vas a llamar Eva. No fue el Señor. Se le dio una autoridad. Aparte de que Adán le puso el nombre de todos los animales, también le puso el nombre de la mujer. No estoy hablando de machismo, no me lo malinterpreten. Cuando en una casa no se ejerce esa autoridad, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Mira, tengo yo 4 niños y todos los domingos, antes de salir para la iglesia, mi esposa, aquí está mi esposa, yo le digo del más grande al más pequeño, 10 minutos antes de salir, yo le digo, prepárense y antes de salir, vienen y yo los voy a revisar. Voy a checar que vengan, que vayan bien. Una vez veníamos al servicio y por ahí me salió el niño que no venía listo y dije, no, esto no es posible. O sea, porque yo no quiero que la gente hable mal de mis hijos, ¿me entienden? Es decir, mira, el pastor Hugo trae a sus niños todos suyos a la iglesia. No, entonces es mi responsabilidad. Yo le digo, lávate bien la cabeza, lávate bien los dientes y te vienes y se presenta de mí para yo checar. Y ya para salir yo vengo y le reviso la cabeza, porque ellos dicen que se vayan. Ellos dicen que se vayan, pero nada más se mojan. O sea, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo le digo, párate ahí. Y en serio, eso yo no es por... Pero le reviso la cabeza, lávate la cabeza por lo menos 3 veces. Y yo le vuelvo, abre la boca, regrésate a cepillarte otra vez. Viene con los zapatos sucios, regrésate a limpiarlos. Porque hay una autoridad, ellos están aprendiendo autoridad. Ellos están aprendiendo autoridad. Hay veces que la mujer le dice al hombre, mira, checa el cuarto, a ver si ya llegó, son las 3 de la mañana, checa y ver si ya llegó el muchacho, checa, a ver. No te preocupes, va a andar con el pastor Ramón. Mentira, no anda con Ramón. Cuando una jovencita va a venir con la mamá y le dice, mamá, mira, ¿sabes qué? Que te quiero presentar a mi novio. Y la mujer le dice al esposo, mira, va a venir la niña y te va a presentar al novio. Ok, está bien. Que ve que lo traiga. Y ese día juega la selección o juega el equipo de fútbol. Mira que van a venir. Va a jugar el equipo, recibe eso. Estás cediendo tu autoridad. Varón, no cedas autoridad. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. El sacerdote lleva la espiritualidad, la vida espiritual del pueblo. O sea que el hombre es el primero en juntar a la familia. Vamos a estudiar la palabra, vamos a orar. Es el hombre, si usted quiere estar como cabeza de su hogar, es el hombre el primero en orar. Es el hombre el primero en leer la palabra. Es el hombre el primero en enseñarle a sus hijos a ofrendar. Es el hombre el primero en darle a sus hijos el buen ejemplo. Es el hombre el primero en tratar a su mujer bien. Por eso dice la Biblia, dice, maridos, tratar a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Pero cuando no hay autoridad, cada quien hace lo que quiere. Ninguno se somete. Un día vino un centurión romano, dice la Biblia que un día vino un centurión romano contra Jesús y le dijo, Señor, mira que mi siervo está enfermo, está postrado y está atormentado. Y Jesús le dijo, bueno, no hay problema, yo voy a ir. Y el centurión le dice, no, Señor, no hay necesidad de que tú vayas.
No hay necesidad de que tú dices, mira, yo soy hombre en la autoridad. Aquel hombre, fíjate, un impío reconoció la autoridad del Hijo de Dios. Le dijo, Señor, no hay necesidad de que tú vayas. Tú no vayas, Señor. Tú no vayas. Mira, yo también soy hombre en la autoridad. Y yo le digo a mi criado, ven, y él viene. Yo le digo a mi criado, ve, y él va. Yo le digo a mi criado, haz esto, y él lo hace. Señor, solamente di la palabra. Solamente di la palabra, Señor. Y mi siervo será sano. Entonces Jesús se maravilló. Se sorprendió y dijo, yo nunca he visto tanta autoridad, yo nunca he visto tanta fe sobre este lugar, como la de este hombre. Porque aquel centurión reconoció la autoridad de Jesús. Aquel hombre reconoció que Jesús es el que tiene la autoridad. Por eso dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si son tan amables, vamos a ponernos de pie. Ese es uno de los textos que impacta mi vida. Dice que dice la Biblia que Jesús siendo hijo de Dios, dice que tuvo que aprender obediencia. Siendo el hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia. Yo, wow.